Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Estamos estudiando esta semana de la Palabra de Dios, la lección número 11 del primer trimestre del 2025 para el 15 de marzo. ¿Qué más podría haber hecho? Qué pregunta tan profunda y trascendental. Hablando del amor y la misericordia de Dios, preguntándose qué más podía hacer por la salvación de la humanidad. Mira la pintura según la imagina el autor, este dibujo en grafito. Qué bonita esta imagen de Jesús meditando con su mano en la cara por el dolor, pensando qué más podía haber hecho para la salvación del ser humano. ¿Nos diriges en oración, Clara Mercedes? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, Gracias, Señor. tu misericordia y tu bondad. Bendícenos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayude al estudiar tu santa palabra, que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, a que tengamos la actitud que tenía Jesús. ¿Qué más podemos hacer por la salvación de los que están alrededor nuestro? En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, el estudio de esta semana requiere que, como siempre, leamos la Biblia para ver qué nos enseña. Y esta vez nos vamos al capítulo 18 del Evangelio de según San Juan. ¿Cuál es la porción? Del versículo 28 al 40. Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Era el amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer la Pascua. Detengámonos un momento, Clara Mercedes. Esto es muy profundo, esto es una cosa espeluznante. Las personas que están entregando al Señor Jesús, el Creador, no quieren contaminarse espiritualmente y ritualmente para poder participar de los ritos que estaban por delante de la Pascua. ¿Qué te parece esa idea? Estar dispuesto a entregar al Creador a la muerte, al Redentor a la muerte, pero preocuparse por estar ritualmente limpios. Que Dios nos perdone. Muchas veces ponemos cosas, creencias y motivos y formas culturales que no son tan relevantes. Lo más relevante es amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí ellos no amaron a Dios. Ni amaron al prójimo. Ni al prójimo tampoco. Jesús era su prójimo. Clara Mercedes, la preocupación nuestra no debe ser primariamente lo que hicieron estos magistrados de la religión judía. La preocupación nuestra debe ser qué hacemos nosotros. Hoy, ¿qué hacemos hoy? Mi preocupación debe ser cómo yo amo a mi prójimo. Clara Mercedes, esta inconsistencia y total absurda manifestación de lealtad a la ley era contrario a todo lo que enseñaba la Escritura y todo lo que Moisés decía. Moisés enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19, 18. Y el verso 29, ¿cómo sigue diciendo? Por tanto, Pilato salió a ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Así notamos, Clara Mercedes, que estos personajes de la corte judía, del santuario, tenían poder sobre Pilato, porque ellos tenían la capacidad de crear disturbios.
Y Pilatos estaba señalado por el César, el emperador romano, que no permitiera disturbios, porque los judíos eran conocidos como muy beligerantes. Así que él está dispuesto a ser condescendiente e ir donde ellos están. Eso es interesantísimo. Pilato va a donde ellos están. ¿Y cuál fue la conversación que tuvieron? Le respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahí está otra manifestación del poder de ellos. En la forma que contestan, ¿verdad? Sí, como le dicen, tú no tienes que hacer juicio, tú haz lo que nosotros digamos. Entonces Pilato les dijo: tómenmelo ustedes y júzguenlo según su ley. Pero los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Así sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús, que dijo, señalando con qué clase de muerte había de morir. Detengámonos. Lo que esto quiere decir es que los únicos que podían mandar a la gente a la crucifixión era Pilato, los magistrados de la corte romana, mientras que la corte judía solamente podía hacer cumplir leyes religiosas y sociales y no podían condenar a nadie a la muerte. Y la profecía de que Jesús iba a morir en el madero, entonces a eso es que se están refiriendo, de que así se cumplió la profecía. Sigue leyendo. Entonces Pilato entró otra vez al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué tú crees de esa pregunta cuando Pilato le hace esa pregunta a Jesús? ¿Era una pregunta sincera? ¿Qué era lo que él tenía en mente? Él quería escuchar qué decía Jesús para tener algún motivo de cambiar la forma que lo iba a juzgar. Así que aparentemente estaba pensando en cómo juzgarlo, estaba tomando conciencia, estaba haciendo alguna mecánica de justicia. Pero no le duró mucho esto. Él le pregunta a Jesús si es el rey de los judíos, porque si Jesús dice que él es el rey, entonces el único rey es César y puede condenarlo. Pero ¿qué le respondió Jesús? 34. Jesús les respondió: ¿preguntas tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Así que Jesús lo confronta. Sí. Lo confronta con dos aspectos, dos ideas. Primero, él quiere saber si está siendo Pilato un mojigato, es decir, manipulado por los gobernantes judíos, por los sacerdotes que representaban la jerarquía judía. Y segundo, la acusación en sí misma. Él quiere saber si él la cree, si Pilato lo cree. Así que Jesús se convierte en el juez. ¿Y qué pasó entonces? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Así que esta pregunta de qué había hecho es para poder entender qué es lo que está pasando. Porque Pilato no veía ninguna cosa de causa de muerte, pero los judíos querían que lo matara, así que él tiene que justificar lo que va a hacer y tiene que encontrar la respuesta. ¿Qué sucede después? Jesús contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no es de este mundo. Esta declaración de Jesús pone la predicación del cristianismo en un contexto y en una perspectiva singular. Dios no está prometiendo que en este mundo vamos a tener la ventaja. Está diciendo que en este mundo
no estamos en nuestro ambiente. Los que nos entreguemos a Él pertenecemos a otro reino que no es de este mundo. Y por eso los discípulos no pelearon. Aunque sabemos que Pedro sacó la Pedro, espada. sí, y quiso tener la orejita. Exactamente. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es tan lindo cada vez que yo escucho en la forma que Jesús se expresaba, porque él hablaba con esa seguridad. Y yo como madre me siento tan feliz porque yo sé que esa forma de él expresarse con tanta seguridad la aprendió de su madre. Qué interesante que Jesús, volvamos a leer las palabras. Qué interesante que Jesús se separa de la acusación y en vez de hablar de la acusación que habían puesto contra él lo que habla es de la verdad. Léelo de nuevo el verso. ¿Tú qué dices? Tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces, ahora de la declaración de Jesús de que Él es la verdad, ahora Pilato se va a la discusión filosófica. ¿Qué es verdad? Habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él, pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Nota que Pilato entonces habla de Jesús como rey de los judíos. Esta Así declaración es una contradicción de términos, porque si él está admitiendo que Jesús se había declarado rey de los judíos, él tenía que condenarlo porque el único rey era César. Aquí hay una doble presentación del caso, Clara, porque por un lado están atacando a los judíos. El Evangelio de Juan es antisemita, mayormente presentando a los judíos como malos y los que haciendo algo malo. Por otro lado, está defendiendo a Pilato, así que está promoviendo el bienestar de los romanos. Toda escritura que tú pongas en un caso como este de juicio, pues va a tener una perspectiva, una posición. Y aquí el Evangelio de Juan está en ese diálogo entre protegiendo a los judíos, atacando a los judíos y protegiendo a los romanos. ¿Qué más aprendemos de esta presentación? Pues aprendemos que él quiso buscar la forma, Pilato, me refiero a Pilato, la forma de liberar a Jesús porque él no veía nada malo en él. Y por eso les dijo, pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces todos gritaron de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un asaltante, un ladrón. Así, Clara Mercedes, el evangelista Juan, el apóstol Juan, el profeta Juan, al escribir su evangelio, presenta que el pueblo judío rechazó a Jesús de manera vociferando que preferían que le soltaran a Barrabás. Y este Barrabás era un criminal que estaba condenado y le tocaba morir. Así que Barrabás viene a ser
la representación máxima de la salvación en Cristo. Porque él literalmente su vida es liberada y él es salvo, recibe sanidad, mientras Jesús toma el lugar de él porque Jesús no fue liberado. ¿Te identificas con Barrabás, Clara Mercedes? En cierto sentido sí, porque vamos a recibir o recibiremos o recibimos, depende del punto de vista que lo miremos, la salvación que no la merecemos y Dios nos la da. Yo creo que las tres formas verbales son correctas. Ya sucedió, está sucediendo y sucederá. Así es. Hablemos de esta parábola de Mateo 21. Vamos a leer a Mateo 21 del 33 al 39. Oigan otra parábola. Había un hombre dueño de campo quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo hirieron, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, el mayor número que los primeros, y les hicieron lo mismo. Pero espérate un momento, Clara Mercedes. ¿Qué está sucediendo aquí? Dime los eventos de nuevo. ¿Cuál es el primer evento? El primer evento es que él plantó su viña, la rodeó con una cerca. Ya que hizo todos los preparativos para su negocio de hacer vino. Exactamente. Con torre. Y entonces, después que hizo todos los preparativos, ¿qué hizo? La rentó a unos labradores y se fue lejos. Entonces llega el momento de Llegó el momento de la cosecha y envió a sus siervos para recibir sus frutos. Así que quiere cobrar su ganancia. En frutos. Uh-huh. Y los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo hirieron, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, mayor cantidad que había enviado antes, y les hicieron lo mismo. Claro, pero esto es normal. Terrible. Esto es normal. No, eso no es normal porque se había hecho un trato de que ellos iban a pagar con frutos. Vamos a ver qué sucede entonces. Por último, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y tomemos posesión de su herencia. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ay, Señor, qué terrible. ¿Cómo te sientes al escuchar esa conducta de esos labradores malvados? Qué increíble, cuántas personas ambiciosas y malas. Porque él compró la viña, la cercó, hizo todo el trabajo. Y ellos, en vez de agradecer, lo que hacen es que mataron a su hijo. Ahora, la conducta de este empresario es una conducta normal. ¿Tú hubieras hecho eso? Envías a uno a cosechar y a traer los frutos y lo matan. Yo hubiera ido en el segundo viaje. Ven acá, cuéntame qué pasó, por qué hiciste eso. Yo no hubiera mandado a otros y menos al hijo. Pero tal vez tiene temor, entonces por eso manda a otros. ¿Qué recursos tenía que no usó? Pues Podría a la justicia. Podría haber ido con guerreros, con soldados. No sabemos si tenía. Debe haber tenido acceso. Pero toda parábola es imperfecta. El punto de la parábola no es que hagamos este análisis. El punto de la parábola es que hagamos la pregunta, ¿qué nos está enseñando? Y lo que nos está enseñando es la voluntad de este dueño, la voluntad de este empresario que era dueño de un campo,
de darle oportunidad a las personas para que tengan ventaja. Dios nos da a nosotros la vida, nos sostiene, nos da el agua, nos da el sol, nos da los alimentos. Y entonces pretende y espera que nosotros nos tratemos propiamente, porque el juicio dice que va a ser cómo tratamos a nuestro prójimo, Mateo 25. Y al descubrir que no estamos haciendo lo correcto, entonces envía profetas y matan a los profetas. Entonces envía a su hijo y el hijo termina crucificado. Esto es como una comparación con lo que pasó con Jesús. Exactamente. Que Dios envió a su hijo y terminó muerto. Y esto lleva a la pregunta de la lección de esta semana. ¿Qué más podía haber hecho Dios? ¿Se te ocurre algo más? No se me ocurre nada más, porque es que no hay nada más. Hasta el hijo le mataron. El amor de Dios no tiene medida. Esa condescendencia de permitir múltiples atentados para que se arrepientan y se sometan a la voluntad de Dios, muestra el propósito de Dios de dar salvación. Pero, tal como presenta Juan, los que debieron haber recibido la salvación la rechazan. Así es. El Señor tenga misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia. Clara, advirtamos que debemos arrepentirnos y buscar a Dios mientras hay oportunidad. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesta? El Señor nos ayude. Y busquemos a Dios, especialmente amemos al prójimo como a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias.